Bueno, que Dios les bendiga. Quería desearles una muy feliz Navidad y quería hablar algo acerca de la palabra del Señor para esta Navidad. Y vamos a leer en Mateo 2. ¿Amén? Después que Jesús nació en Belén, de Judea, en días de el rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Estoy leyendo la versión textual, ¿no? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo. Y después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo. Y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Acá dice Miriam, por supuesto, pero es María también. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra, pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría para todo esto. En la época de, por supuesto, de Jesús y del nacimiento del Señor, en su primera venida, que ya estaba profetizada por varios lugares, muchos lugares, eh, no había forma de, digamos, no había internet, no había redes sociales, no había televisión, no había radio, no había código Morse, no había absolutamente nada como para poder informar a la gente dónde iban a ser el Mesías, dónde iban a ser el niño Jesús. Eh, ¿Cómo se las arregló Dios para avisarle a estos pastores, a estos magos, a esta gente, de que el niño Jesús iba a nacer en tal lugar? Bueno, eh, primero tenemos que decir que Augusto César había puesto como un edicto que todos debían censarse. Eh, entonces, esto era muy difícil que sea en invierno, ya lo expliqué en otros videos. Es muy difícil que sea 25 de diciembre porque estamos hablando de épocas de nieves, de invierno, muy difícil que María o Miriam, como dice acá la Biblia textual, lo haya hecho a lomo de burro, unos 10-12 kilómetros desde Jerusalén hasta Belén de Judea. Belén de Judea porque había dos Belén, una era Belén de Zabulón y la otra Belén de Judea, y esa Belén de Judea pertenecía a la parte de Judía. Por eso, si vemos en Apocalipsis 5:5, dice el león de la tribu de Judá. Y si leemos en Hebreos 7:14, también dice, ¿no? Que el Señor Jesucristo cambió el sacerdocio y ya no era de la parte de Leví, sino que ahora era de la tribu de Judá, que nada tenía tocante al sacerdocio. O sea que el Señor venía de Belén de Judea, de la parte judía, Judá. Eh, este relato que vemos acá, de la estrella y de la forma que Dios los guía a donde estaba el niño Jesús, eh, por supuesto es totalmente celestial, es totalmente milagroso. Se han hecho muchísimos esfuerzos para saber qué era esta estrella o qué fue esta estrella. Bueno, un dron no era, seguramente, porque en esa época no había. Pero algunos dicen que era la alineación de varios planetas, otros dicen que era el cometa Halley, otros que era otro tipo de cometa, otros dicen que era una luz impuesta por el Señor, pero no se sabe bien. La ciencia a través de los años se ha esforzado mucho por tratar de escular o descubrir qué era esta estrella, pero nunca se supo. ¿Dónde estaba esta estrella anunciada? ¿Cómo sabían estos magos de Oriente
acerca de esta estrella. Bueno, lo podemos ver en Números 24:17. A ver, Números 24:17. Ahí aparece esta estrella nombrada, que es la famosa estrella de Jacob. Dice, lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Seguirá estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. O sea, claramente está hablando de Cristo, anticristo, eh, y esta estrella estaba anunciada en números, o sea, 1440, 1500 años antes de Cristo. Eh, Esto pertenece al Pentateuco, así que imagínense la cantidad de años que tiene. Y estos estudiosos, magos, sabios, habían leído esta parte y habían seguido la estrella, habían seguido esta luz que los iba a conducir donde iba a nacer el niño Jesús. Eh, Luego les dice a estos magos, a estos sabios, que le avisen cuando descubran el lugar porque él también lo iba a adorar. Estamos hablando de Herodes. Bueno, por supuesto eso no iba a ocurrir, la idea era matarlo, por eso está el famoso 28 de diciembre como forma conceptual. 25 de diciembre también es una fecha tentativa, conceptual de Navidad. Eh, por supuesto no pudo haber sido nunca en invierno todo esto, sino que fue en un verano tirando otoño. Algunos dicen agosto, otros dicen hasta 29 de septiembre, que era la época donde estaban los pastores pastando, porque habla sobre los pastores, habla de la bondad del clima de alguna forma, una estrella que, bueno, que se podía seguir caminando en el desierto. O sea, eso en invierno hubiera sido prácticamente imposible, que María hubiera llegado hasta ahí a lomo de burro, que pudieran haber estado en un mesón o en un pesebre del mesón. El pesebre del mesón era un lugar donde estaban los animales estaban todos ahí alrededor, eh, y era un lugar no apto para que nazca una criatura, por supuesto, no tenía ninguna condición de higiene, nada. Pero eso en invierno hubiera sido imposible, pues estaban prácticamente a la intemperie, quizás tenían algún techito o alguna cosa, pero no tenían cómo abrigarlo, no tenían cómo, digamos, cómo abrigarse ellos. Muy difícil que esto sea en pleno invierno con nieve o con una situación de mucho frío. Así que bueno, la mayoría coincide que fue en época de otoño. Eso es lo que mayormente se cree. Entonces, el 25 de diciembre es una época, una fecha simbólica. Y 28 de diciembre es cuando Herodes después intenta, movido seguramente por el enemigo, de querer matar al niño, y mata, bueno, a todas las criaturas, ¿no? Algunos dicen 2 años después, ¿no? Porque los tiempos en esa época no eran como ahora, se tardaba mucho en pasar el tiempo, ¿no? Dice acá, en 2:13 dice, después de que ellos regresaron, fue aquí un ángel del Señor, se aparece en sueños a José diciendo, al levantarse toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para destruirlo. Bueno, eh, eh, todo esto ocurrió con la intención de matar al niño Jesús. ¿Para qué? Para que no llegue a la cruz del Calvario, para que no muera por nuestros pecados, para que no sea glorificado, porque si pasaba eso, el Señor nunca hubiera muerto por nosotros. Esa es la realidad. Entonces estos magos sabiamente se volvieron por otro camino. Dice acá que presentaron sus ofrendas a este niño que era recién nacido, pero ya tenía condiciones de rey, porque le ofrecen oro, incienso y mirra. ¿Qué significa eso? Bueno, el oro significa realeza, tanto por la parte de José como de María, venían de la parte de Jacob, de David, bueno, era todo realeza. El incienso es la parte sacerdotal, que son las tres dignidades, ¿no? Rey, profeta y sacerdote. El incienso es la parte sacerdotal, el Señor es nuestro sacerdote, ¿no? Es nuestro Padre. Y después tenemos la mirra, que habla de la parte profética como hombre, ¿no? El Señor profetizó mientras estaba acá en la tierra, también acerca de su segunda venida, acerca de todo lo que iba a ocurrir en Jerusalén, cuando iba a ser destruido el templo, y tantas cosas más, ¿no?
O sea, la mirra especifica, es un producto que, con un tinte negro, duro, y tipifica un poco la crudeza, la rudeza con que iba a ser muerto, ¿no? O sea, la mirra viene a ser como la parte amarga, de su, eh, digamos, de su parte de hombre. Entonces, oro, incienso y mirra tipifican las tres divinidades. Y una vez ofrecido eso, Dios se le presenta en sueños a estos, a estas personas y volvieron por otro camino, cosa que Herodes, no avisarle a Herodes para que Herodes después no pueda encontrar al niño y lo pueda matar. Así que quería hacer referencia a esta parte, que es una parte muy interesante de la palabra. Por supuesto, hay muchas más connotaciones, pero bueno, serían muy largos los videos para poder explicar todo. Por eso quería hablar sobre esto y desearles una muy feliz Navidad, que pasen en armonía, en paz con sus familias y que puedan de alguna forma quizás trasladar estos conocimientos o estas cosas que hemos hablado a otros para que también se conviertan, para que el Señor también alcance sus corazones. Bueno, que Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo video.